La cuestión es la siguiente. La cuestión sería la siguiente. Dios quiere nuestro dinero. O sea, quiere Dios nuestro dinero. Ese sería el tema. Am, y para comenzar con el mismo, lo que vamos a pensar es en, vamos a leer, perdón, sí, antes de eso, vamos a ver aquí. Esto es algo que salió, una noticia que salió recientemente, que ha estado circulando de manera reciente. Esto se trata de un pastor en Estados Unidos, am, que un día dice que Dios le dijo que creara una criptomoneda. Dice que Dios le dijo que creara una criptomoneda y luego que le dijo, Jehová, Dios, le dijo que dijera a las personas de la iglesia y de las congregaciones con las que él se relacionaba también, que debían de comprar, es decir, que debían de invertir en esa criptomoneda y que Dios les iba a bendecir y que Dios le iba a duplicar todo aquello que pusieran en esa criptomoneda. Aparte de eso, también estuvo diciendo y enseñando que se iba a utilizar el dinero, o sea, gran parte del dinero que se invirtiera en esta criptomoneda se iba a utilizar para dar ayuda, para obra benéfica, para ayudar a personas que estaban en necesidad y todo esto, de las ganancias que se derivaran de ello. Pero sobre todo esto con la promesa de la bendición de Dios, que Dios le había dicho que creara esta criptomoneda y que todos los hermanos de la iglesia debían de invertir en ella. Este señor ahora mismo está siendo acusado por fraude, él y su pareja, y se dice hasta el momento que de unos $3 millones más o menos que los feligreses, los hermanos, invirtieron en esta criptomoneda que aparentemente era todo un fraude, ellos habían gastado más o menos la mitad del dinero en cosas personales, en lujos personales, es decir, en remodelar su vivienda, una de las casas que tenían. Ante la pregunta de por qué, él dice que eso fue que Dios le dijo que debía de remodelar, de que debía de gastar dinero en eso, en lujos también como joyas, y todo ese tipo de cosas en este caso para su esposa, que también Dios le había dicho que podían y que debían de gastar dinero en ello. Esta estafa o esta aparente estafa, voy a decir, porque eso está en juicio, ¿verdad? Como todas las cosas parecidas, cayó. Y bueno, ahí quedaron muchos hermanitos enganchados que perdieron, digamos, el dinero, porque se supone que era una inversión, ¿cierto? Entonces, esto es algo recurrente, esto es algo incluso que yo lo he visto en mi país, este tipo de cosas, de no solamente pastores, sino también muchas veces personas que se introducen dentro de las iglesias y que bajo pretexto de bendición y este tipo de cosas que vienen de Dios y mensajes de Dios y destinos marcados por Dios, le sacan el dinero a la gente, digámoslo así, le sacan el dinero a la gente con falsas promesas, evidentemente con falsas promesas. Pero esto también, de alguna manera, se ve incluso dentro de la misma estructura formal de muchas de las iglesias, porque en muchas de las iglesias parece que el dinero o los bienes son algo muy esencial y muy prioritario. Y esto no viene de ahora. Vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 29, del 1 en adelante. Vamos a leer lo que dice allí. Dice. Luego el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo, mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, es un joven y sin experiencia. Entonces, lo primero que quiero llamar la atención aquí es que esta palabra evidentemente que no aparece en esta traducción, por lo menos en esta traducción de este texto, donde nos dice que convenientemente Dios eligió al hijo favorito del rey de manera muy conveniente para que fuera el siguiente rey de Israel, ¿cierto?
Dice que es un joven sin experiencia y dice, seguimos leyendo. El trabajo que él tiene por delante es enorme porque el templo que construirá no es simple para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, debido a la devoción que tengo por el templo de mi Dios, entrego todos mis propios tesoros de oro y de plata para ayudar a la construcción. Esto es además de los materiales de construcción que ya he reunido para su santo templo. Dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos de oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de familia y los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y todos los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente para la construcción del templo de Dios. Donaron alrededor de 160 toneladas de oro, 10.000 monedas de oro, 340 toneladas de plata, 612 toneladas de bronce y 3.400 toneladas de hierro. También construyeron una gran cantidad de contribuyeron con una gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jael, un descendiente de Gersón. Podríamos seguir leyendo ahí todo lo que sucedió, pero yo creo que con eso más o menos va siendo suficiente, por lo menos de esta parte de esta lectura. Este templo que se estaba construyendo, esta es la pregunta, era un templo para el Señor. Es decir, este no era un templo, como dice el texto, no es un templo hecho para simples hombres, sino que es para Dios. Y la pregunta para los que están aquí, cualquiera puede contestar. La pregunta es, ¿este templo realmente era para ser habitado por Dios? O dicho de otra manera, ¿Dios iba a habitar en este templo que se estaba construyendo? No, No, exacto. Entonces, si Dios no iba a habitar en este templo que se estaba construyendo, porque Dios no habita en templo hecho por manos humanas, ¿cierto? Me imagino que en eso se basa y yo pienso lo mismo también. Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios no habita en construcciones hechas por los hombres, ¿cierto? Entonces, si Dios no habita en construcciones hechas por los hombres, ¿de dónde es que viene la idea de construir este templo? ¿Este templo lo pidió Dios o se le ocurrió a los hombres hacerlo? A ver, ¿qué piensan ustedes? Bueno, Yo pienso que se le ocurrió hacerlo, pero a su vez también había un templo. Yo no me acuerdo en qué momento fue que también Dios pidió que le hicieran un templo, igual al que estaba en el cielo. Ahí tengo una duda. sí. Sara, ¿iba a decir algo, Sara? Adelante. Iba a decir que era el deseo del rey David construir una casa, porque el rey David se vio que tenía un palacio hermoso y dijo, si yo vivo en un palacio tan hermoso, mi Señor, mi Dios, también tiene que vivir en una casa. Y es por eso que a él le nació de corazón hacer un lugar para que su Dios, el que tenía en mente, Ujú. pudiera tener una casa también. Pero ese es el Dios de cada persona, el concepto de cada persona que tiene de su Dios. Claro, exacto. Sara ha leído bien esta historia porque efectivamente fue David el que según lo que nos narra el texto,
de donde traemos la historia, fue exactamente como ella acaba de decir. David decía, ¿y cómo va a ser que yo esté viviendo en palacios y no haya una casa, no haya una morada para Dios, ¿verdad? Según nos narra el texto. Y a él es que se le ocurre crear este templo, hacer este templo. Exactamente. No fue una petición de Dios. No fue un pedido de Dios. Ahora, eso está claro, ¿cierto? Eso está claro en el texto. Sara, por ejemplo, lo recuerda porque tal vez lo ha leído muchas veces o lo ha leído recientemente, pero así mismo fue David el que tuvo la iniciativa de esto. Dios nunca le pidió esto a David. Ahora, lo que menciona la hermana Alba, tiene que ver con lo que es el arca, ¿cierto? Es decir, porque una cosa es el templo y otra cosa es el arca. La aparición de la aparición de la idea del arca, según el texto bíblico, sí la había mandado a hacer Dios, el arca, ¿cierto? Según el texto bíblico, pero no el templo. O sea que esto del templo está claro que fue idea de David, no de Dios. Am, Perdón, hermano. sí, Creo que la hermana Alba se refiere al tabernáculo que construyó Moisés en el desierto. exacto, al arca y al tabernáculo. El tabernáculo donde iba a estar el arca, pero el tabernáculo se construía allí donde fuera a estar el arca. Entonces no era como algo fijo, digámoslo así. No era algo como algo que tenía que estar fijo en un lugar, porque el arca se iba donde iba el pueblo y allí donde decía, según el texto dice, allí donde estuviera el nombre de Jehová, ¿verdad? Allí era que se ponía el arca y ahí se le hacía el tabernáculo. ¿Es así? Claro, sí, sí, entiendo. Ahora entiendo. Sí. Gracias. Entonces ya, exacto, el arca. Entonces ya el templo, obviamente, ya eso es otra cosa. Ahora, si queremos examinar esa parte del arca, que sí, en alguna doctrina se dice que en el cielo hay una arca semejante, nosotros hemos dado un poquito de ese tema y hemos mostrado que en realidad el único templo o la única arca o como queramos ponerle, donde se puede decir que está ese, por ejemplo, ese lugar santísimo, donde habita la presencia del Señor, es el cuerpo de Cristo. Eso ya lo hemos mostrado. Y justamente por eso decimos también, Dios no habita en templos hechos de manos humanas, sino que habita en el cuerpo de Cristo y su espíritu también puede habitar en nosotros, que no somos hechos de manos humanas, sino que somos hechura de Dios. Esto es un concepto que está más o menos puesto ahí en la Biblia. Ahora, sobre el arca, que ahí sí, digamos, podríamos ver algo con eso del arca. Eh, si se supone que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, queda entonces la pregunta, ¿por qué Dios entonces habría mandado a construir un arca? Porque al fin y al cabo, el arca es algo físico, es algo hecho por manos humanas, ¿cierto? Y que está hecho incluso asimismo con cosas costosas. Pasó algo parecido, el pueblo fundió oro, ¿verdad? Fundió diferentes y trajeron diferentes materiales costosos para hacer todas las partes que se describen exactamente en Éxodo de cómo era que se iba a construir el arca. Me imagino que muchos de ustedes lo recordarán, ¿cierto? Vamos a ver entonces. Pero a propósito de eso, o a pesar de eso, yo voy a aprovechar, aunque no es el tema, para llamar la atención sobre algunas curiosidades. Vamos a ir, por ejemplo, acá a Éxodo 20 y vamos a ver, am, vamos a llamar la atención sobre lo siguiente. Primeramente, en Éxodo 20, como ustedes saben, están lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos, ¿cierto? También están en Deuteronomios capítulo 5. Pero aquí en Éxodo 20 es donde nos dice que estos mandamientos que nosotros llamamos los 10 mandamientos fueron dados. Entonces, si vemos el preámbulo, si nos vamos al capítulo 19, vamos a ver que Dios mandó al pueblo a que se reuniera en el monte, en la falda del monte. Y
le dijo que él le iba a hablar al pueblo allí en el monte. No sé cuántos de ustedes sabían que en ese momento no se dieron tablas. O sea, en este momento, lo que nosotros leemos en Éxodo 20, en ningún momento se fabrica ningún tipo de tabla aquí. No hay tablas. No hay tablas de los 10 mandamientos, ni de los 500 mandamientos, ni nada de eso. Sino que Dios convoca al pueblo, según este texto, para hablarle en voz audible al pueblo. Bien, el pueblo va para escuchar la voz de Dios. Y lo podemos ver que dice, por ejemplo, aquí en el mismo verso 1, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ahí comienza a relatar todo lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Como los 10 mandamientos. Ya ustedes, obviamente, creo que la mayoría lo conocen. Sería raro que algunos no lo conozcan, ¿cierto? Pero vamos a ver lo que dice a partir del verso 18. Todo esto es en voz audible. Nada de esto está siendo escrito en tablas. La tabla aparece mucho tiempo después. Aquí no hay tablas, sino que Dios hubiese hablado en voz audible, según lo que narra este texto. Entonces luego dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es decir, Dios estaba hablándole al pueblo. Todo esto que parece aquí, lo que nos está narrando es que Dios le habló al pueblo y ahora el pueblo está diciendo que no quiere que Dios les hable. El pueblo no quiere que Dios les hable, sino que prefiere que sea Moisés que les hable, según lo que nos dice el texto. Hable Moisés con nosotros, pero no hable Dios con nosotros porque tenemos miedo de la voz de Dios. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios, a la oscuridad. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Ahora se supone que Dios está hablando directamente con Moisés, aparte, en la oscuridad. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo a vosotros. Esto le vas a decir, le dice, ¿verdad? No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harán para mí. Fijémonos en este detalle. Altar de tierra harán para mí. Y sacrificarán sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, y tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas, o sea, por escalinatas, digamos, ¿verdad? A mi altar, para que tu desnudez no sea descubierta junto a él. ¿Qué es lo que está diciendo este texto? Está diciendo que ese Dios que le habló al pueblo y ese Dios que luego le habló a Moisés en la oscuridad, le está diciendo que no se pueden hacer altares que sean manufacturados. Es decir, que si van a hacer un altar, que no sea de manufactura, sino que si llegan a un lugar y quieren hacer un sacrificio para comer, es decir, poner un animal, ofrecerlo y comerlo, porque eso es lo que se hacía en este caso, lo hagan con un montón de tierra. Reúnan un montón de tierra y ahí preparen el animal. Y que si en el lugar donde van a hacer la preparación del animal es más conveniente hacerlo con piedras, entonces está bien, reúnan piedras, las piedras naturales como están allí, reúnenlas y pongan sobre ese montón de piedra un animal. De alguna manera
este mensaje lo que está diciendo es: no me hagas un templo, no me construyas un lugar, no construyas un lugar que ese sea el lugar como un lugar sagrado, no. Simplemente toma lo material donde estás, material que se va a destruir por la lluvia, por el viento, por lo que sea, y allí sacrifica a los animales. No subas por escalinata, es decir, no hagas lo que hacen, por ejemplo, los persas o los babilonios, que tienen templos, los cuales se suben por escalinatas, es decir, que tienen gradas, tienen una plataforma, tienen gradas por donde se sube, porque eso es cosa de manufactura. Bien, pero hay algo más. Si nosotros vemos aquí, dice, en el verso 4 ya había dicho, y esto a todo el pueblo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero si nosotros nos vamos a Deuteronomio 5, que habla de esto mismo, vamos a verlo. A ver. Dice, vamos a ver. Fíjense aquí, verso 8. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Que es lo mismo que dice aquí: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, esto es Éxodo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En Deuteronomio dice claramente escultura, y en Éxodo dice imagen. Y ahora la pregunta es: el arca que se describe que hay que hacer, ¿qué hay sobre el propiciatorio del arca? Hay dos figuras, son dos esculturas, y esas dos esculturas son dos esculturas de oro, que se describe que son dos querubines, y se describe cómo van a estar puestas sus alas, ¿verdad? Dice que tiene las alas puestas así y todo eso. Y la pregunta es: ¿esos querubines no son esculturas? Y esas esculturas no están representando algo que está arriba en los cielos. Entonces, ¿cómo es que aquí nos está diciendo que no hagamos, le está diciendo a ese pueblo, perdón, que no se haga imagen o que no se haga escultura, y luego allí le está diciendo que se haga una escultura y cómo la va a hacer? Bueno, aunque como digo, ese no es el tema, yo le voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que lo que sucedió fue que el pueblo rechazó la voz de Dios que le dijo, le decía algunas cosas, aunque creo que este texto tiene algunas alteraciones, pero en esencia creo que hay mucho de cierto en él. Y como el pueblo rechazó la voz de Dios, entonces vino la voz de otro Dios. Por eso es que hay un Dios que le dice que no se haga esculturas y hay otro que le dice que haga escultura. Por eso hay uno que le dice que no se cree escalinatas y que no se cree cosas labradas de mano, esculpidas con las manos, y hay otro que le manda a hacer cosas esculpidas con las manos. Hay uno que hace que se traigan los tesoros, y hay uno que habla desde un monte natural, que no tiene, ¿cómo se diría? No tiene, no hace que los hombres le construyan un lugar, sino que él toma el lugar natural, los lugares naturales que él ha creado, y así él se manifiesta al pueblo. Entonces yo pienso, desde mi punto de vista por lo menos, que aquí están hablando dos dioses diferentes. Uno es el Dios verdadero y otro es el Dios que nos hace pensar que con acumular riquezas y presentarlas delante de ese Dios, de riquezas de este mundo, le estamos honrando por eso. Es decir, por ejemplo, en la palabra nos habla y nos dice eh, que no quiere sacrificios, que Dios no quiere sacrificios ni quiere holocaustos, sino que lo que quiere es misericordia. Resulta ser que al ser humano, muchas veces, vamos a ver acá, dejarle compartir, muchas veces al ser humano se le hace más fácil pensar que está bien si, por ejemplo, da sus diezmos, sus ofrendas, o reúne y da para las cosas de la iglesia, y que eso, digamos, de alguna manera le da cierta tranquilidad de que está colaborando con la obra de Dios.
Pero resulta que eso no es lo que Dios le está pidiendo. Es decir, Dios, igual que lo que estoy diciendo a David, no fue eso lo que Dios le pidió a David, que reuniera todos esos tesoros para construir un templo. Tal vez, y más probable, mirando lo que hizo Jesús, es que si Dios le hubiese hablado, le hubiese pedido que tomara de su tesoro para repartir entre las personas que tenían necesidad. Bien, o sea, eso es algo que tiene más sentido. Ahora, si nosotros nos vamos a ver, y justamente en esa línea, si nosotros nos vamos a ver las cosas de Jesús, nos ponemos a pensar un poquito en las cosas de Jesús. ¿Cuántos templos construyó Jesús? Jesús estuvo aproximadamente 33, 34 años físicamente en la tierra, digámoslo así, y tuvo muchos seguidores, miles de seguidores. Y la pregunta que yo me haría es, ¿cuántos templos construyó Jesús? ¿Cuántas edificaciones construyó Jesús? Evidentemente no construyó ninguna. Sí profetizó la destrucción de una, la destrucción del segundo templo, ¿cierto? Y cuando habló de templo, muchas veces también se refería a su cuerpo, nos dicen los evangelios. Es decir, ese verdadero templo que es su cuerpo, ese verdadero tabernáculo, esa verdadera, digamos, arca, como le queramos llamar, ese lugar santísimo que es en realidad su cuerpo. Entonces, la otra pregunta interesante va a venir por algo que vamos a ver aquí. Cuando Jesús comenzó a constituir iglesia, se piensa, o nosotros pensamos muchas veces que la iglesia comienza cuando comienza la anunciación del evangelio a partir del día de Pentecostés. Pero la realidad es que Jesús ya estaba enviando a sus discípulos a que predicaran y que hicieran discípulos desde que anduvo con ellos. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí lo que es la misión, la llamada la misión de los 12. Lo tenemos aquí, por ejemplo, en Mateo 10, a partir del verso 5. Y dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, de gracia, dad de gracia. Construir grandes templos, llenarlos de joyas, ponerles grandes altares. También recolectar dinero para construir grandes catedrales. Que vuestra catedral sea más grande que la de todos los demás. Asegúrense de que la aguja de su catedral sea la más alta y que su iglesia sea la más lujosa en cada ciudad donde vayan. A ver, nadie me va a interrumpir. Nadie me interrumpe. Nadie me interrumpe. No, estamos atentos. Ya. No dice eso, no dice eso. Ajá. Decía Alba. Sí, Repite. que no No dice dice. eso. Ajá. ¿Qué es lo que sí dice? El reino se ha acercado. Acá está. Sanad a los enfermos. Limpiad leprosos. Resucitad muertos. Echad fuera demonios. De gracia recibisteis. Dad de gracia. Es decir, ciertamente se maneja mucho entre nosotros los cristianos esto de que hemos recibido de gracia y que de gracia hemos de dar. ¿Y qué fue lo que recibieron estos discípulos por gracia y que por gracia tenían luego que dar? Recibieron el poder de sanación. Sí, recibieron el poder del Espíritu Santo Ujú, de gracia. ujú. Recibieron la certeza de la salvación. O sea, ya habían recibido la salvación, obviamente, de gracia también, de gratis, y recibieron
el mensaje para que supiesen que son salvos, también de gratis, de gracia. Ok, ¿recibieron oro? Ok, aquí en el verso 9 dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado. Ok. Ahora, todo esto nos puede llevar a pensar. Así fue como Jesús mandó a sus discípulos. Y Jesús dice de sí mismo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. También dice. O sea, Jesús era como un predicador itinerante. No tenía dinero en el banco, digámoslo así. No tenía una cuenta bancaria, no tenía un tesoro tampoco del mundo. Obviamente, claro que sí lo tienes, sabemos que sí, el tesoro de los cielos. Y, y que tenía obviamente el bien del mundo, que es el cuerpo, o sea, de este mundo, nuestro tesoro en este mundo del cuerpo, como hemos visto en un estudio pasado, en el cual no debemos de fijar la mirada, sino en los tesoros de los cielos. Pero tampoco quiere decir que descuidemos el cuerpo. Pero bueno, no voy a dar ese estudio aquí de otra vez a repetir. Pero decía esto, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y él le dice a sus discípulos, ustedes vayan y allí donde los reciban, moren. Si ustedes o sea, lo que él le está diciendo es, si ustedes le ponen un plato de comida delante de ustedes, comerlo de gracias. Si a ustedes le ofrecen agua, tómenla de gracia. Si alguien no lo recibe, bueno, continúen el camino. Dice, sacudan el polvo de sus pies y continúen y sigan su camino. Allí donde no lo reciban, sigan y muévanse, simplemente. Pero Jesús no les mandó a edificar monumentos. Jesús no los mandó a edificar monumentos. Si nosotros nos vamos ahora, por ejemplo, a Hechos de los Apóstoles, nosotros vamos a ver que la formación de la iglesia comienza y que efectivamente mucha gente da también de gracia de sus bienes, porque no es que Jesús no nos haya enseñado a compartir de nuestros bienes, de hecho todo lo contrario. Jesús nos enseñó a compartir de nuestros bienes. Lo que pasa es que Jesús nos enseñó no a compartir de esos bienes para ostentar o para, como digo, crear monumentos, sino para compartirlos con los que necesitan. Y eso es justo lo que hacía la iglesia. La iglesia reunía los bienes de aquellos que de su propia voluntad, por su propio deseo, digámoslo así, claro, dado por el Espíritu o de cualquier manera, ponían de sus bienes para ser repartidos entre los pobres, entre las viudas, entre los necesitados. Eso está correcto, porque efectivamente el Señor nos manda a que compartamos con los demás de nuestros bienes. Ahora, todas estas, digamos, todas estas enseñanzas que están en el Nuevo Testamento y otras, como por ejemplo, cuando leemos que Pablo recoge ofrendas y las lleva a unos que, o sea, las recoge, dice que la va a recoger, me parece que eran los fines de semana, los domingos que le iba a recoger ofrenda en un texto del Nuevo Testamento. Se han transgiversado todos estos textos, incluso este de dar de gracia, de gracia recibido, dar de gracia lo que de gracia recibido, todo esto se ha transgiversado para convencernos, así como en algún momento al pueblo de Israel de convencerle a David, cuando le dice que van a crear un templo para Dios y que van a poner todas esas riquezas para Dios, que dicho sea de paso, a mí me da que lo que David estaba haciendo era creando un cofre del tesoro y agrandando su cofre del tesoro. Es decir, no bastaba con que él hubiese tomado grandes riquezas, que debemos de preguntarnos de dónde salieron todas esas riquezas, sino que tenía que venir todas las riquezas, muchas de las riquezas del pueblo y ser puesta allí digamos, a la custodia de su armada. A la custodia de la armada ¿de quién? De David. ¿Dónde? En el lugar sagrado, que en la Edad Media
y en la visión mitológica de la Edad Media es comparable a ponerlo en el calabozo donde en la puerta está el dragón, es decir, el lugar donde tú no puedes entrar, el lugar donde da miedo, el lugar donde no puedes tocar, el lugar donde no puedes ir a robar, porque viene un ente, sea dragón, sea un dios que te va a matar. Es un lugar, o sea, para mí eso es lo que es un lugar donde poner tesoros. No es ningún lugar, no es porque vaya a habitar Dios ni nada de eso, sino un lugar donde almacenar tesoros, muchos tesoros. Y también almacenar tesoros no solo de lo que ya tú le has quitado al pueblo, sino también de lo mismo que grande, de lo que los mismos del pueblo también han acumulado para llevarlo también allí. Eso es lo que a mí, por lo menos a mí me parece. Pero bueno, todas estas ideas se han ido transgiversando de una y otra manera para desviarlas de lo que es decir, para que en lugar de tomar de nuestros bienes y darle de nuestros, o sea, compartir de nuestros bienes con los que necesitan, que usemos de nuestros bienes, por ejemplo, para estar más cómodos en una congregación, para tener luces más bonitas, para tener bancos más cómodos, para tener mejor aire acondicionado, para tener construcciones más grandes, etcétera, etcétera, de las cuales muchas veces solo son, o sea, muchas de estas cosas que se hacen corresponden a los sueños que alguien tiene. O sea, muchas veces son los sueños de alguien que se lo transmite luego a la congregación y que hace que la congregación los cumpla. Normalmente, cosas como lujo. Ya esto que vimos de la noticia, ¿verdad? Es, digamos que es lo más extremo y lo más sincero que puede haber cuando ya una persona directamente está haciendo que la gente ponga su dinero para ellos gastarlos en lujos, que es lo que al fin y al cabo sucede casi en todos los casos.